Te prometo que no estás aquí por casualidad. Bienvenidos, futuros viejitos millonarios, a una nueva emisión de su podcast favorito, Futuros Viejitos Millonarios. Nuestra invitada del día de hoy es Scarlett Mendoza. Scar es una amiga y colega muy querida, quien hace años emprendió un viaje junto con su familia en busca del famoso sueño americano. Scar, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, Serge. Pues no, muchas gracias a ti por invitarme a tu podcast. Ya tenía muchas ganas. Ya te lo había pedido innumerables veces, porque Eh, la verdad se me hace muy padre, pero ya se me hizo tenemos hoy. Tenemos un filón de gente que está esperando a que los entreviste. Sí, sí, no, ya sé, yo me siento muy importante. Entre ellos, Elías Ayub y su suegro. Pero Claro. primero, eres mucho más importante tú, entonces, ya la semana que entra entrevistaremos a Sí, los ellos demás. que sigan en la fila. Oye, el objetivo de esta plática es precisamente que nos cuentes los mitos y realidades del sueño americano, pero antes de comenzar, platícanos un poquito, danos contexto sobre cómo estaba tu familia antes de irse para allá, a qué se dedicaban, a dónde vivían y cómo es que se presenta esta oportunidad de mudarse a Estados Unidos. Bueno, nosotros somos de Monterrey, regios. Toda mi vida he vivido yo ahí en Monterrey. Eh, Trabajaba yo en la industria de los seguros, estando allá. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, estudié Relaciones Internacionales en la uni, ahí en Mederos. Se presenta una oportunidad de trabajar como recepcionista en una promotoría de seguros. ¿Podemos decir marcas? No podemos decir marcas, no Puedes sé. decir las marcas que quieras. Bueno, de una promotoría de GNP Seguros, con Ángel Mario Huerta, de hecho, que es un promotor ahí de GNP muy bueno. Y yo entré como recepcionista sin nada de pasado en la industria, y estuve ahí me enamoré de los seguros y ahí me quedé. Aunque mi carrera no fue de eso. Yo estudié Relaciones Internacionales, como nada que ver con finanzas y seguros, pero ahí me quedé porque me gustó mucho. Y ahí conocí a mi ahora esposo, Gerardo. Nos conocimos ahí y pues bueno, empezamos una relación, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el 2019 decidimos casarnos. Nos casamos y la verdad es que ya traíamos los dos una idea muy clara de que nosotros no queríamos seguir viviendo en Monterrey o en México. Ok. Queríamos salir a vivir en algún otro lado. Lo más cerquita, pues obviamente era Estados Unidos. Y cuando tomamos la decisión de pues ya casarnos, ahí mismo también platicamos sobre la posibilidad de poder pues irnos a Estados Unidos, ¿verdad? En el 2019, para ese entonces, pues yo ya tenía en la industria de los seguros alrededor de 5 años. Empecé en GNP como recepcionista, de ahí fui subiendo a compensaciones, de ahí me pasé ahora sí a AXA Seguros, ya dentro de la empresa. La verdad, pues AXA Seguros para trabajar es una compañía súper buena, o sea, como empleado tiene súper buenos beneficios. Entonces, doy este contexto para hacerles entender que yo estaba feliz en mi trabajo, estaba súper bien, me iba súper bien, Enamorada enamoradísima, yo estaba súper bien, ¿no? de los Eh, seguros y de Jera. sí, es que literalmente sí estaba en mi etapa de enamoramiento de todo, es que todo era como debería de ser en mi mente, ¿verdad? O sea, yo estaba en un súper buen puesto, me encantaba lo que hacía, a Gerardo le estaba yendo súper bien, ya tenemos planes de boda, la boda la estábamos pagando entre los dos, ya vivíamos juntos, entonces todo era súper padre, la verdad. Entonces, cuando nos casamos, todo iba viento en popa y llegó un momento en el que dijimos, bueno, ¿y qué más? O sea, como qué sigue, ¿no? O sea, ya estamos viviendo ahorita un momento en el que nos sentimos súper realizados los dos. ¿Qué sigue? Entonces, cuando nos casamos, te digo, en el 2019 y
pues literal nos casamos y a lo que íbamos. Yo nos casamos en octubre y en noviembre yo quedé embarazada, así de rápido. Honeymoon. Es literal honeymoon. Y entonces ahí fue donde empezó a cambiar todo, porque de repente le dicen a Gerardo, oye, hay una oportunidad en Texas, en la misma empresa a la que perteneces ahora, para que pues te vengas a trabajar para acá, ¿verdad? Y te damos una visa que es buenísima, en donde tu esposa también puede trabajar acá. Ok, Y pues esa visa es un paso antes de la Green Card. Entonces era un escenario súper padre en el que sí nos hizo reflexionar como que, oye, pues creo que puede ser una buena oportunidad. Yo ya estaba embarazada. Entonces sí teníamos que debatir cuál era la mejor decisión que podíamos tomar. ok. Pero en eso, pues 2020. COVID, todo cerrado, los planes, pues yo creo que de todos se detuvieron, porque la idea era, dijimos, bueno, pues ya estás embarazada, que pues el chamaco nazca acá y ya es gringo, ¿no? Pero todo se detuvo, entonces ese 2020 yo creo que para todos fue como estar en un limbo, ¿no? Después de ahí, pues sí reflexionamos bastante. Mi hijo nació aquí, pero a los 6 meses la oferta seguía en pie. Entonces, pues después de mucho pensarlo, tomamos la decisión de venirnos para acá. Ok. Estuvimos 6 meses aquí en Texas y esos 6 meses no fueron tan difíciles porque yo seguía trabajando en AXA Seguros en línea. Entonces, hasta ahí como todo bien. Pero el contexto del cómo estábamos en Monterrey estábamos bien. La realidad es que no nos vinimos por falta de, De oportunidades. pues, oportunidades, No, o realmente. sea, no nadaron, no cruzaron el río. No, no puede ser el caso, no, no, no. Quedó embarazada, es caray, con un salvavidas, que era empujándola, güey, en el río. Qué difícil, porque mucha gente sí deciden hacer eso. Yo no sé cómo, cómo pueden tomar esa decisión tan arriesgada, pero bueno, la realidad es que nosotros no nos venimos por falta de oportunidades allá. No, es que las situaciones son extremas y esas decisiones son extremas medidas extremas para situaciones extremas que afortunadamente pues no era su caso, ¿no? Exacto, sí. Súper bien. Entonces, comienzan viviendo en Texas, en la misma compañía en la que trabajaba Jera en Monterrey. Sí. Y tú Sí. sigues trabajando, entonces ahí todo bien. Yo sigo trabajando y ahí todo estaba súper bien, la verdad. Sí, yo seguía trabajando a distancia porque todavía teníamos como que un poco del sabor que nos había dejado el 2020 en donde todos hacían home office. Entonces, pues sí, la compañía, gracias a Dios, me dio la oportunidad ellos sabían que yo estaba acá, pero pues realmente cuando estás aquí en Texas, pues estás a un vuelo de 2 horas, 1 hora y media para cualquier cosa que llegue a pasar. Entonces estaba cerca. Lo tricky, lo difícil fue cuando le ofrecen a Gerardo, mi esposo, un trabajo, pero ahora en Alabama, a los 6 meses. Bueno, te detengo tantito. Sí. Cuéntame un poquito, antes de irte, cuáles eran tus expectativas del sueño americano antes de mudarte y qué tan apegadas eran a la realidad. O sea, ¿tus expectativas se fueron cumpliendo o en realidad la cosa está muy distinta a lo que tú esperabas? No, la realidad es que me dio un golpe de realidad muy cañón, porque no es todo miel sobre hojuelas, no es fácil, muchas veces no es lo que tú piensas, y la realidad es que no es para todos. Yo vengo de una familia en donde era muy normal estarte cambiando de casas, estarte cambiando de escuelas, estar yendo de una ciudad para otra, porque mi papá se dedica a la hotelería. Entonces, Ok. cuando él tenía nuevos trabajos, siempre nos íbamos con él, ¿no? Y no, pues sabes qué, ahora te vas a cambiar de escuela, tienes que hacer nuevos amigos, y ya no perteneces a este círculo y entonces ahora te tienes que mover a esta escuela, iniciar desde cero, ¿no? Entonces, siento que esa background que yo tenía sí me ayudó un poco, pero aún así fue súper difícil, fue muy, muy difícil. Porque tú crees que te vas a venir aquí a Estados Unidos y tú lo ves como cuando vienes de shoppings. Vienes y aquí es todo, ay, pues me la voy a pasar en Target todo el día y voy a estar súper feliz
todos me van a venir a ver, mi mamá obviamente se lo va a pasar aquí conmigo todo el tiempo, porque pues todos quieren estar aquí en Estados Unidos, ¿quién no quiere estar, no? Y llegas aquí y la realidad es que sí es algo muy, muy diferente. Yo me vine con la expectativa de, híjole, estoy súper feliz ahorita en Monterrey. Imagínate lo feliz que voy a ser en Estados Unidos, porque pues ya voy a tener todo, voy a estar viviendo el sueño americano. Pero la realidad es que no fue así. ¿Qué fue la expectativa más grande que tenías que no se cumplió? O sea, ¿cuál fue el reto más difícil? Pues yo creo que yo soy una persona muy social, yo necesito de la gente, la realidad es que yo necesito sentir que pertenezco a un círculo social o que tengo amigas o yo no puedo estar todo el día en mi casa metida sin hablar con nadie. Entonces yo creo que esa fue una de las primeras, pues no sé si llamarle obstáculos, pero sí algo muy difícil a lo que me enfrenté, porque por ejemplo si tú te pones a ver películas estadounidenses, todos los vecinos son súper amigables, sales a un lugar y conoces a alguien y súper amigables y te encuentras a la mejor amiga de la vida en, ¿sabes? En eventos o te vas a algún lugar y haces una nueva amiga y ya se encuentran y se aman y, ¿sabes? Acá no, la verdad es que es algo que tienes que vivir en soledad muy cañón, o sea, estás completamente sola y a la demás gente no le importas, o sea, no le importa hacer amigos nuevos. Han sido muy amables, la verdad es que gracias a Dios nunca he vivido una situación, por ejemplo, de racismo o algo así, pero la gente no es igual. O sea, la verdad es que en México somos pues muy amigables, muy sociables. Te encuentras a alguien en la fila y ya estás platicando con él y aquí no. La verdad es que eso creo que fue lo que sí me pegó un poco más. O sea, no es como que todo el mundo hace barbecue en su front yard y te empiezan, vecino, vente para acá, tráete unas cheves y la chingada. O sea, no funciona así. No es No, como no funciona los años así. maravillosos. Es que todos están metidos en sus casas. O sea, no salen de sus casas, la verdad. Y allá pues en Monterrey, tú sabes que ahí es todos los fines de semana carnes asadas en la casa de los abuelos, o que si el fútbol y se van a verlos juntos al fútbol. O sea, siempre estamos buscando maneras de reunirnos. No necesariamente salir, no sé, por ejemplo, a algún restaurante o así, pero siempre buscamos la manera de reunirnos y normalmente cuando llegamos a un lugar nuevo es muy fácil, pues invitar al vecino a la carne asada o salir y decir, hola vecino, ¿cómo estás? Aquí no, la realidad es que no, es súper, raro que veas algo así. Que bueno, a lo mejor les caías mal y ya, punto. O a lo mejor simplemente sí les caía mal, yo Dicen, me considero alguien social y ellos decían como que, chica mamona, ¿por qué me güey. está sonriendo? No sé. A lo mejor mi cara no me ayudó, no sé. No, pero la verdad es que sí es distinto cómo se socializa en México y en Estados Unidos. México, la verdad es que somos mucho más buena onda. Yo cuando llegué a vivir a Monterrey, todo el mundo me invitaba a su casa y pregón, o sea, No, aquí es muy difícil que tú entres a la casa de alguien. O sea, el invitarte a su casa es algo, no es tan normal. O sea, no es que mi casa es tu casa. No, no aplica, no aplica no, aquí. pues que tienen un chingo de psicópatas, güey, pues no me tienen que cuidarse, Y, güey, bueno, eso es otra cosa, eso es otro tema, sí, claro, ¿no? sí, sí. Te invitas al vecino, se acaba de mudar y el güey tiene tres niños amarrados en el sótano, güey, pues no, está cabrón, ¿Sabes ¿no? qué me pasaba mucho? Que cuando estaba allá en Monterrey, en México, que veías ese tipo de documentales o películas o así del asesino serial y decías, ay, bueno, pero eso está en Estados Unidos. Y ahora lo veía yo aquí y yo, puede ser mi vecino. Sí, eso sí está. Sí, es cierto. Oye, entonces retomando, llegan a Texas. ¿En qué ciudad comenzaron a vivir? ¿En Texas? Es una ciudad que está relativamente cerca de Austin, se llama Troy, Texas. Sí. ¿Como de Troya? ¿En serio? Ay, no lo había pensado, pero maybe. ¿Sí? Brad Pitt Sí. ahí, ¿lo viste? ¿No? Ay, No. ¿no? Bueno, va a venir Pedro Pascal ahora a Austin. Muy bien. Rápido. Mucha gente se está mudando a Austin. Oye, pero ya retomando el tema, se van de Troy entonces a Alabama. Nos vamos a nos vamos a una ciudad que se llama Auburn, Alabama. Eh,
que no es tanto como un pueblo, porque te digo esto porque hay veces que les digo a las personas, ay, es que vivíamos en Alabama y todos así como o sea, como que ven Alabama un poco más abajo, no sé, o Sí, sea, pues no es Texas. no es Texas, exacto. Pero en esta ciudad la verdad es que estaba muy linda, es una ciudad universitaria, entonces atrae a muchos turistas. Pero sí, a los 6 meses tuvimos que tomar otra vez la decisión. Y la realidad es que el detonante de que hayamos decidido irnos es que en esta nueva empresa, parte de la oferta que le ofrecían a Gerardo era darnos la green card, o sea, ya la de residencia permanente. Cuando tú llegas aquí a Estados Unidos, pues sí te tardas mínimo 5 o 6 años con una visa en estarla renovando para que después puedas aplicar a la residencia y no siempre las empresas. O sea, eso, mi punto es que no es algo normal, por eso decidimos sí tomar esa oportunidad de irnos. Y ahí Ok. fue cuando empezó todo, las cosas se pusieron un poco más difíciles Porque, bueno, de entrada estabas más lejos de México, ¿no? de entrada. Sí. ¿Y qué otras dificultades? Aparte, también Gerardo se estaba cambiando de empresa, ¿no? Sí, era una nueva empresa para él. Entonces también, digo, me imagino que también su proceso de adaptación iba, era adaptación por todos lados, porque por un lado, pues estaba cambiando de empresa, tienes que llegar, pues a una nueva cultura organizacional o guaraguara, eres nuevo en la ciudad, tú eras nueva en la ciudad, probablemente ya no estabas trabajando en AXA, ahorita me cuentas, y aparte de todo, ya tenían un hijo, ¿no? Ya tenían un bebé. Entonces, muchos cambios. ¿En qué estábamos pensando? O sea, ahorita pienso y digo, ¿por qué? O sea, pero bueno. Sí, a ver, la decisión definitivamente, nosotros estábamos muy conscientes de que la decisión que estábamos tomando no era algo que nos iba a beneficiar a corto plazo, definitivamente. Estábamos viendo a largo plazo de 5 años, 3 años. Ok, Pero este movimiento sí fue más difícil porque cuando nos vinimos aquí a Texas, pues obviamente aquí te encuentras también como que era mucho latino. Había muchos amigos de Gerardo que la empresa los estaba transfiriendo a Monterrey, entonces teníamos amigos aquí, la pasábamos bien, estábamos bien económicamente, seguíamos estando muy estables porque yo seguía teniendo mi ingreso. Aunque fuera en pesos, era un buen ingreso que nos permitía estar viviendo bien y pues Gerardo estaba ganando en dólares, entonces financieramente estábamos bien. ok, Cuando nos vamos a Alabama, pues obviamente yo tengo que tomar la decisión de renunciar al trabajo. O sea, no es ok. lo mismo estar trabajando en línea desde Texas a Monterrey a irte hasta Alabama. Eh, y bueno, esa decisión de yo renunciar a la empresa en México como quiera iba a ser inevitable en algún momento, porque ya estamos haciendo nuestra vida acá. Eh, la idea, a ver, mi idea desde que yo me casé siempre fue seguir trabajando. Yo nunca pensé en voy a ser mamá de tiempo completo, la verdad es que nunca pasó por mi mente y tampoco por la mente de Jera. O sea, estábamos de acuerdo los dos en eso. Entonces, esta situación nos obligó completamente a cambiar los planes que traíamos de todo lo que habíamos platicado antes de casarnos. Ya ves que te dicen, oye, pues antes de casarte, siéntate y quién va a aportar esto, quién va a aportar lo otro, qué es lo que quieres tú, quieres hijos, quieres, etcétera. Bueno, esa decisión nos cambió absolutamente todos los planes, Ok. pero era, pues, esto es una oportunidad que probablemente no se vaya a repetir. Y si queremos hacer nuestra vida aquí en Estados Unidos, pues tenemos que tener la residencia A fuerza. a fuerza. Entonces, ¿qué tan Más, difícil va a ser? más Sí, ahora. más ahora. Estuvimos así raspando. Más en Literal. 2025 para los que estén escuchando esto en el 2048. Sí. Pero es que sí, o sea, ahorita lo pienso y digo, bueno, valió la pena todo lo que pasamos y tomamos la decisión correcta, pero eso lo estoy pensando ahorita en 2025. Eso pasó en 2021. Ok. O sea, que todo el tiempo que pasó para ahorita yo poder decir, tomamos la decisión correcta. Todo el tiempo que pasó y pues los problemas, no los problemas, sino las situaciones difíciles a las que
enfrentamos los dos. Porque cuando nos vamos a Alabama, yo tomo la decisión de pues, renunciar, ¿verdad? Renunciar a mi trabajo, ya no tener ese ingreso y convertirme en mamá de tiempo completo. Entonces, la realidad es que la oferta que le dieron a Gerardo nos mantenía exactamente igual, eh, igual sin mi ingreso, pero con la Green Card. Entonces, lo evaluamos y la realidad es que llevar todo el proceso con abogados de la Green Card te cuesta mucho dinero. Ok. Entonces, era como un intercambio de decir, bueno, ese dinero no me lo están dando como un sueldo, pero me lo están dando como esta prestación como parte de la oferta. Sí, como si fuera el plan dental, güey, pues algo más. Exacto, exactamente. Entonces, pues bueno, literal, empacamos todas nuestras cosas y nos fuimos manejando a Alabama. ¿Cuánto se hace de Texas a Alabama en Son carro, no? como, bueno, depende si llevas niños o no llevas niños, pero son como 18 horas, 19 No horas. manches, güey. Entonces sí, llegamos como a la mitad, nos quedamos ahí en Luisiana y luego ya llegamos a Alabama. La mayor parte de la gente ni siquiera ubica Alabama en el mapa, güey. No, o sea, mi mamá siempre le estaba cambiando el nombre de que, ay, se fueron allá, quién sabe dónde, y decía otro estado, o sea. Louisville y la chingada. Sí, sí, de hecho, bueno, igual y te cuento esto más adelante, pero la primera amiga que yo tuve en Alabama fue así, yo pensando de que, güey, nadie va a saber dónde está Auburn, Alabama, y yo estaba en un curso online y dije, ah, yo estoy aquí en Alabama. Ay, ¿en dónde? En Auburn, Alabama. Y de repente, ay, yo también, y yo, ¿cómo crees? O sea, ahí es donde empiezo a decir, bueno, pues al menos Dios, el universo o en lo que creas, siempre te está mandando como quiera cositas pequeñas para que realmente no explotes completamente. Pero a Pero ver, ahí es pero donde empezó por todo. qué estabas explotando completamente? Cuéntanos, o sea, Pero ahí es donde empezó todo. qué tan fuerte fue el cambio de Texas a Alabama? Pues mira, yo creo que todos lo pasan de manera diferente porque todos, definitivamente donde te vayas, incluso si te cambias de ciudad y ya no ves tanto a tus amigos o a tu mamá, enfrentas un duelo migratorio. O sea, eso es inevitable. Pero sí siento que es diferente para cada uno. En mi caso, fue una mezcla de varias cosas, porque pues llegando allá, la visa que le dieron a Jera no me permitía a mí ya trabajar. Entonces aquí es, pues ya no me importa si tú quieres ser mamá o no, mamá de tiempo completo o no quieres ser mamá, tienes que ser mamá. O sea, ya no puedes trabajar. Si trabajas, estás ilegalmente haciéndolo, entonces te van a Eh, deportar y así. O sea, no puedes, no tienes opción. Entonces, literalmente yo de venir pues trabajando todo el tiempo, de un ritmo de vida muy acelerado, muy, muy acelerado. O sea, levántate en las mañanas, ponte a trabajar y luego hazte cargo del niño. Y allá en Monterrey pues yo tenía obviamente gente que me ayudaba a limpiar la casa, a cuidar a mi bebé cuando yo tenía juntas. O sea, pero eso aquí lo das por sentado allá en Monterrey que lo puedes tener. Eso aquí no lo puedes tener. O sea, eso te cuesta Carísimo, un ¿no? dineral aquí. Dineral, de verdad. Entonces, yo creo que principalmente el bajar el ritmo de vida que yo traía fue una de las primeras cosas con las que yo lidié que se me hicieron súper difíciles. Porque literalmente, yo me levantaba, Gerardo ya se había ido a trabajar, yo me levantaba 7 de la mañana, así abría los ojos y yo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí en el mundo existiendo? ¿Sabes? Mi bebé todavía tenía, bueno, Max en ese entonces todavía tenía 6 meses, estaba muy chiquito, o sea, la realidad es que no era tan demandante en ese momento. Eh, Obviamente cuando nos venimos para acá, yo vendí mi carro, porque mi carro era de México, entonces no valía la pena que nos llevamos para allá. Y pues no tenía yo carro. O sea, era literalmente, ni siquiera podía ir a distraerme a algún lado porque no tenía carro, ¿no? Estábamos viviendo en unos departamentos en donde no podías caminar, o sea, no tenía fácil acceso a caminar a algún lado. Entonces Estás creo que encerrada. sí, literal encerrada, encerrada, o sea, COVID por segunda vez, etapa de COVID por segunda vez.
se extendió 2 años para mí. Y eso aunado a que pues no conoces a nadie. O sea, toda mi vida era estar viendo a mis papás en el celular. Yo creo que de ahí sí empezó algo, sí, algo muy difícil, porque aparte, ahorita ya lo pienso diferente y la verdad es que trato de ser muy menos estricta conmigo misma, porque yo en ese momento decía, es que no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada, o sea, pero eso lo hacía porque mi mente tenía otro tipo de retos que superar, que eran retos profesionales, retos de, ¿qué vamos a hacer para llegar a las ventas este mes? Me tengo que reunir con tal promotor, tengo que explicarle, o sea, cosas muy profesionales y serias. Yo venía de eso a después estar viendo un bebé así de 6 meses y decir, ¿le voy a hacer hot cakes o le voy a hacer un huevito? ¿Sabes? Entonces, no entendía yo en ese momento la labor realmente que es ser mamá, porque yo nunca me vi así. O sea, la vida me obligó y ahorita la verdad es que sí lo agradezco mucho, porque yo creo que si no se hubiera presentado esa oportunidad, yo no tendría momentos con mi hijo que ahora los recuerdo y digo, qué padre que pude hacer eso. Creo que Ok. como que me obligó un poco, pero sí fue muy difícil. Y creo que para las mujeres es difícil, pero es más difícil cuando realmente no depende completamente de ti la decisión. O sea, yo estuve como un poco más obligada. Entonces, una de las cosas fue esa, que me convertí en mamá de tiempo completo. Otra de las cosas fue, pues, que ya no teníamos como quiera mi ingreso. O sea, teníamos el ingreso de Gerardo para estar bien a secas. Pero haz de cuenta que se llegaba el fin de semana y decíamos, oye, pues, ¿qué hacemos? Si nos vamos al restaurante, nos vamos a gastar $200, $300 que podemos mejor estarlos ahorrando porque ahorita no estamos en una situación de estar despilfarrando, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta situación. Porque cuando estás dentro del proceso de la Green Card, muchas veces se atrasa todo, o sea, no te dan una fecha determinada. Y, y entonces eso fue algo más. Otro de los puntos que nos pegó fue el tema financiero. Oye, ahorita que lo Que comentas, perdón que te interrumpa, pero el pasar a tener tu propio dinero, estar acostumbrada desde muy chica a valerte por ti misma, a tener tus ingresos, pues me imagino que también cambia la jugada de que, oye, pues necesito para esto, estar pidiendo para cada cosa que no porque te lo vayan a negar, sino simplemente pues tienes que estar pidiendo, ¿no? es súper difícil. La verdad es súper difícil y es difícil para los dos. La realidad es esa. Porque sí, justamente, o sea, de tener yo mi cuenta bancaria y yo estarla manejando, ya teníamos nosotros un plan trazado y de repente todo se cambió y no nos dio tiempo o no tuvimos tiempo de decir, bueno, ahora cómo van a ser las cosas financieramente. Entonces, sí, o sea, era algo de que yo le metía a la tarjeta, no sé, $50, $30 y Gerardo me preguntaba, oye, ¿de qué es esto? Entonces ahí yo explotaba y yo le decía, es que ¿por qué te tengo que explicar? Ahorita entiendo que pues también esto es el dinero de él y es cuestión de administrarnos, ¿sabes? Pero Sí. sí eso creó muchos problemas en nuestro matrimonio, que creo que la parte financiera en los matrimonios sí es algo súper difícil. Y nosotros según ya lo teníamos todo planeado, pero entonces cambió todo. Y sí, sí esa parte es difícil y fue difícil también agarrar cada quien, pues el rol que ahora teníamos que desempeñar cada uno, porque pues Gerardo ahora tenía que llevar todo lo económicamente, o sea, nos tenía que mantener a mí y a mi hijo al 100% porque yo no le podía ayudar. Claro, ya no Entonces, eran dos, ya son tres. O sea, ya no son 2 sueldos. Perdón, sí, no, sí, es ya un no son sueldo y tres dos, personas. O y sea, tres personas. quitas un ingreso y agregas un dependiente. Exacto, o sea, no, la ecuación pues no salía bien.
pero sí fue algo súper difícil, y creo que es algo a lo que nos enfrentamos pues las mujeres normalmente, pero no había de otra. O sea, yo creo que aquí fue algo que nos hizo vivir a fuerzas este tipo de situación, porque yo siempre me había considerado, yo siempre voy a trabajar y yo siempre voy a ser independiente y yo siempre voy a tener mi dinero. Y es algo que me tenía atada de manos, porque aunque yo tenía pues el conocimiento, la experiencia, el papelito del título en México, las ganas, no podía hacer nada, no podía hacer nada. Y no quisiera llevarlo a que es una situación que enfrenta a una mujer, porque simplemente son dos roles y a Gerardo le tocó ese rol y a mí me tocó ese rol, puede ser diferente. Pudo La haber sido cosa al es revés. pudo haber sido al revés. De hecho, tengo una amiga aquí que ahora justamente es al revés. Ella está aquí con un súper buen trabajo y el esposo no sabe qué hacer. Entonces, no es una cuestión de género, sino simplemente es algo de un matrimonio que quiso venir a buscar mejores oportunidades. Y siempre que nos la veíamos súper mal, siempre decíamos, o sea, cuando nos preguntábamos de qué carajos hicimos, qué estamos haciendo aquí, o sea, si yo tenía un súper trabajo allá, tú estabas súper bien allá, ¿sabes? Siempre decíamos, lo estamos haciendo por Max, o sea, nuestro hijo fue lo que nos mantuvo aquí hasta ahorita, porque la realidad es que viéndolo fríamente, sí les das un mucho mejor futuro a tus hijos estando aquí en Estados Unidos, de educación, de deporte, de oportunidades laborales. Esa es la realidad hablando fríamente. Sí, y fíjate, ahorita que lo mencionas, tú pensarías, oye, a ver, te sacan de trabajar, te llevan a Estados Unidos, bla, 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 estás viviendo pues súper bien, ¿no? Pues a lo mejor es el sueño de muchas mujeres. eh, y ahorita que decías, yo tengo una amiga que pasó al revés, tiene un súper trabajo y ahora el esposo pues anda, pues a lo mejor de amo de casa, ¿no? Porque a lo mejor no puede trabajar por su situación migratoria y yo así de que, güey, o sea, no tendrá un Yo, trabajo para mi esposa, güey, así. Pero de inmediatamente me puse a pensar, oye, qué difícil sería yo estar encerrado en la casa, porque una cosa es por gusto, todo es distinto, pero cuando es a fuerza, pues definitivamente te sientes encerrado, encerrada, y esto lo único que hace es estresar más la situación. Me imagino que eh, por un lado, Jera pues llegaba del trabajo con sus preocupaciones y por otro lado tú también estabas estresada porque decías, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, estoy desperdiciada, ¿no? Tal vez. sí, es que esa era la palabra que estaba en mi mente. O sea, mi potencial se está desperdiciando aquí. ¿Qué puedo hacer? Me voy a quedar estancada. Yo ya traía cierto nivel y cierto vuelo. Y ahorita ya todos me están, yo los veía todos pasándome así, tas, profesionalmente, así como que, ay, y cada que me veía así en mi mente era como, estoy aquí estancada, o sea, La sí, comparación mata aparte, ¿no? Porque seguramente veías a tus compañeros, colegas que estaban abajo de ti y decías en abajo. Instagram, Yo ay, decía, me es que promoción. eso era para mí, porque, eh, pero sí, y como también mencionabas tú ahorita, o sea, obviamente yo no subía a mis redes sociales mis eventos de estrés y de depresión y de estar llorando y toda hinchada, ¿verdad? Obviamente no. Subía, ay, ando aquí en el tenis a las 10 de la mañana, qué padre. O sea, Sí, güey. entonces mucha gente también allá afuera, mis amigas, justamente me decían lo mismo que tú. Oye, pero está padrísimo, qué padre estás allá, de seguro te la pasas en Target, y de seguro esto, y qué padre que estés disfrutando, y sí, o sea, genera ese celo, pero la realidad es que nunca sabemos cómo estamos pasando esa situación realmente y lo difícil que es realmente. Qué cañón. Sí, sí, sí. Y es eso, ¿no? Las redes sociales, te venden una imagen, porque a lo mejor tú veías a ese colega que tú decías que le dieron un aumento, una promoción en el trabajo, y a lo mejor la estaba sufriendo horrible, güey, pero pues obviamente subía pues que le dieron un aumento de sueldo o que le cambiaron de puesto y a lo mejor se está muriendo de estrés y ya no quiere trabajar un día más en esa compañía, ¿no? Entonces, en realidad, la percepción es muy distinta desde afuera
a de lo que se puede ver, a lo que ya vives, porque pues digo, si hay gente que sube sus clips llorando, ¿no? Pero también es a lo mejor porque quieren mucha atención, güey. Pero pues generalmente subimos nuestros mejores momentos, ¿no? Claro, claro. No, y está bien también que hagan eso porque ¿qué tal que hay gente allá afuera que dice, ok, entonces sí, sí está bien que me sienta así? Porque yo Sí. también decía eso. Yo decía, es que por qué me siento así si tengo todo? Tengo mi hijo, tengo mi casa, tengo mi esposo, estoy viviendo en Estados Unidos. eh, Esto es el sueño de muchas. Sí, pero no es el mío. La No es jaula de el... oro como la canción de los Tigres del Norte. Yo en jaula de oro. Oye, se Digo, convirtió en la pesadilla americana entonces, por un ratito. sí, completamente. ¿Y cuánto tiempo Claro. fue esto? O sea, ¿cuánto tiempo duró esta etapa? No, es que eso es súper reciente, porque una vez que obtuvimos la Green Card, que fue en el 2024, enero, febrero del 2024, lo que hicimos primero fue correr otra vez a Texas. Eso fue lo que hicimos. O sea, estando allá en Alabama, digo, fue un año de mucho sufrimiento. Yo creo que fue el 2023 cuando fue más pesado porque ya se nos habían acabado todos nuestros ahorros eh, que yo tenía, por ejemplo, de mi finiquito y cosas así, que era lo que nos estaba ayudando. Y también yo, la verdad es que cuenta mucho lo que tú decidas hacer en ese momento y tienes que ser bien, bien fuerte, porque yo sí tenía momentos, o sea, muy, muy oscuros de mi vida en donde pensaba, ya no quiero estar aquí, no quiero saber nada. Pero luego sí pensaba en, no, a ver, ¿cómo respira? ¿Cómo puedes aprovechar este tiempo? Entonces lo que hice pues fue seguir estudiando. Me metí al IAT, a estudiar, a seguir estudiando, porque yo me tomaba también luego muy en serio mi papel. Y yo decía, a ver, no, yo no solamente soy una mamá, yo soy la administradora de los recursos de este hogar. Entonces, pues también tengo que meterme financieramente en las cosas. Yo quiero seguir aportando y que mi potencial se aproveche al máximo, porque soy inteligente y porque soy capaz y porque no voy a dejar que se desaproveche. Entonces, lo que hice es, bueno, pues si quiero administrar el dinero, me voy a meter a clases de, ok, ¿cómo le hago para administrar el dinero? Porque me acuerdo que teníamos tipo ahorros y así, y Gerardo me decía, bueno, pues ¿por qué no te metes a invertirlo? Tú maneja el dinero, ponte a ver un video en YouTube, a ver cómo le haces para comprar Bitcoin. Pues mira, no Y andaba tan yo, errado. no estaba tan errado. Y le digo, mira, no me parece mala idea, pero no creo que quieras meter todos nuestros ahorros viendo un video de YouTube. Entonces dije, no, lo voy a hacer bien. Me metí a estudiar, seguí estudiando. Eh, Y ahí es donde nos conocimos, estudiando ahí, análisis bursátil, ahí fue donde nos conocimos. que somos Sí. colegas dobles, porque primeramente nos conocimos estudiando análisis bursátil, nos graduamos tú mucho más pronto que yo, Entonces, no. como un año antes que yo. Y después tú te hiciste agente de seguros en Estados Unidos, que bueno, me estoy adelantando un poquito, pero ahora ya somos colegas dobles, somos analistas financieros y, bueno, analistas bursátiles y agentes de seguros, Sí, ¿no? ¿quién le iba a decir? ¿Quién le iba a decir? Es que sí, cuando estás en medio de todo que te empiezan a llegar los golpes, la verdad es que no entiendes muchas cosas y simplemente es seguir, o sea, literalmente seguir abriendo los ojos, viviendo el día y hacer lo que puedas con lo que tengas. Yo creo que eso es una de las cosas que nos sirvió bastante a Gerardo y a mí. Siempre nos recordábamos, no siempre vamos a estar así, esto no va a ser para siempre y lo estamos haciendo por algo más allá, por algo mejor que esto. En este momento esto es lo que tenemos que vivir, pero no siempre va a ser así y siempre recordarnos lo estamos haciendo por esto. Porque sí, a veces, algunos días decíamos, es que ¿por qué tenemos que estar batallando aquí? O sea, ¿por qué tú tienes que sentirte así de triste? ¿Por qué tienes que pausar tu carrera profesional? ¿Por qué yo, te tengo que estar viendo a ti triste? La verdad es que otra de las cosas que afectó es que la empresa de Gerardo no era lo que él esperaba Mm. realmente. Ok. Entonces, él tampoco estaba contento en su trabajo.
pero literalmente estábamos ahí aguantando porque hay una frase que yo escuché aquí y va algo así como que mientras más tiempo pasas aquí, es menos la posibilidad de que te vayas a regresar. Ujú. Y nosotros lo veíamos un poco como, digamos, un fracaso el decir, oye, pues no, ya hice todo esto, ya, ¿cómo me voy a regresar? ¿Cómo me voy a regresar a volver a empezar? No, ya estoy aquí, lo voy a hacer. Esa era una de las cosas que nos detenía un poco, el decir, no vamos a fracasar en esto que ya nos decidimos hacer. Y otra de las cosas es decir, oye, acuérdate por qué estamos aquí y acuérdate que no siempre va a ser así. Entonces, ya no me acuerdo por qué te estaba diciendo esto. Pero bueno, No, no, simplemente platicando todos los retos que sí, tuvieron o con sea, ella, que esos fueron los retos. 2023 fue lo más difícil porque aparte se vino una etapa en la Green Card en la que tú no puedes salir de Estados Unidos. Porque a veces sobrevivíamos un poco en decir, bueno, pues en esta fecha nos vamos para allá, nos recargamos de la energía familiar y de amigos y todo, y ya nos regresamos otra vez, ¿no? Pero hubo todo un año completo en el que no podíamos salir del país. Entonces era estar difícil. pasando Navidades solos. Hubo una Navidad en donde literalmente nada más estábamos Gerardo y yo y Max, que es nuestro hijo. Y literalmente, o sea, hicimos así algo en el horno, cheers y ya, esa fue la Navidad. O sea, la Navidad más triste y escueta que he tenido en mi vida. Y luego está bien difícil porque entonces le hablas a tu mamá para desearle feliz Navidad y todos los primos, Sí, la chévere, no sé qué. Y yo así de, eso es muy difícil. Y ves pasar cumpleaños y ves, o sea, esta última vez que fui, por ejemplo, ver a mis papás cómo han cambiado, eso sí es algo que se me apachurra un poquito el corazón de Cómo van decir, envejeciendo, ¿no? sí, claro, qué diferente están sus caras, su cabello, todos ellos, desde la última vez que los viste, eso sí es algo que pega muy, muy cañón. Y creo que nos pega más a los latinos y a los mexicanos, que somos muy pegados a nuestras familias. Sí. Eh, pero sí, eso es algo que definitivamente ahí va a estar siempre y que cuando salga ese sentimiento tú tienes que estar pensando pues en futuro, en por qué lo estás haciendo, en que tú quieres lo mejor para tu familia, quieres lo mejor para ti y que obviamente siempre es muy difícil empezar desde cero, pero vas a llegar ahí en algún momento. Oye, y hasta ahora, en tu evaluación parcial, porque estás pues en alguna etapa del camino, ¿ha valido la pena? Hoy te puedo decir que sí ha valido la pena. La realidad es que sí, nos ha fortalecido muchísimo como matrimonio, porque estando allá en Monterrey, lo primero que hacíamos, o lo primero al menos que yo hacía cuando teníamos una discusión, es ir a correr con mi mamá. O sea, yo le decía, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí, me voy, no quiero hablar de esto, me voy con mi mamá. Y estando aquí los dos, nada más nos teníamos él y yo. No teníamos amigos a los que ir y hablar mal de nosotros. No teníamos nuestras familias aquí. Entonces era, estoy súper enojada contigo, pero pues ni modo, nada más estamos aquí tú y yo, y si tú y yo no nos apoyamos y no nos hablamos, vamos a valer queso los dos. Y de que vas Entonces, a querer eso de nos cenar, ayudó. pendejo. Ajá, literalmente, ahí está tu quesadilla. Le echas queso echado a perder, güey, a su quesadilla. Que le dé diarrea en la mañana. Hongueado. Sí, no, mira, yo creo que sí valió la pena y lo puedo decir en este momento, una por eso, porque nos hizo fortalecernos más como matrimonio. Número dos, creo que Gerardo es un excelente papá, pero creo que esta situación lo hizo ser aún más, este, lo hizo tomar más ese papel como papá, porque yo había veces en que ya no podía más estar con un niño de 2 años y hacerme cargo de que no se fuera a matar durante el día. Claro. Entonces yo le decía, es que ya no puedo más. Y es, Gerardo, tú te tienes que quedar con él, no hay nadie más que se quede con él. No lo podemos aventar a la abuela, a la suegra, tú te tienes que quedar con él. Entonces, la relación que tienen ahorita
Mi hijo y mi esposo es increíble, es increíble. Y siento que todo ese tipo de cosas no hubieran pasado si no nos hubiéramos obligado a hacerlo allá en Monterrey. Entonces creo que nos ayudó y por eso valió la pena. Y pues obviamente que nos abre más puertas también laboralmente, como bien dijiste ahorita, yo ya estoy aquí, ya tengo la green card, ya puedo trabajar, a pesar de que estuve 3 años 3 años sin trabajar, pero no sin aprovechar el tiempo en algo que yo siempre les digo, sobre todo a las mujeres, pues es que tienes que también tener algo que sea para ti, aunque solo sea conocimiento, porque tú no sabes cuándo vas a tener que aplicar ese conocimiento. O sea, no solamente hay divorcios, también hay muertes repentinas en donde no es tu decisión que un ingreso te mantenga o no, ya no es tu decisión, vas a tener que vértelas por ti misma, ¿no? Entonces, yo utilicé el tiempo para eso y después ahorita, pues ya estoy ahorita ejerciendo como agente de seguros con esa experiencia que tenía ya y siguiendo, pues preparándome. O sea, no hay más, no podemos tirarnos a la lona y llorar, sino siempre aprovechar pues el tiempo. Sí, claro, porque una mujer se puede quedar sola a expensas de sus habilidades y de sus conocimientos por muchas razones, ¿no? Una puede ser un divorcio, que es a lo mejor lo primero que se te viene a la cabeza, pero también un fallecimiento prematuro o una invalidez prematura de tu pareja. En el mejor de los casos, te va a tocar administrar el dinero que venga de un seguro o demás. No somos agentes de seguros, tenemos eso en la mente todo el tiempo. En el mejor de los casos vas a recibir $500,000, $1,000,000, pero tienes que saber qué hacer con ese dinero, pues para que rinda. Y en el peor de los casos, pues te va a tocar ser la fuente de ingresos o una combinación de ambos, ¿no? Entonces, si no estás preparada, pues difícilmente vas a poder, bueno, vas a ser aparte una presa muy fácil de algún tipo de fraude, alguien te va a pedir dinero, te va a decir tu primo, el huevón de toda la vida, de que no, vamos a poner un negocio acá, prima, vas a ver que nos está yendo súper bien y pues ahí se van tus $100,000, en fin, Sí, no, eso ha pasado definitivamente. muchas veces. Sí, definitivamente lo que yo siempre le digo, ahora que estoy trabajando muy de cerca con mujeres latinas hispanohablantes aquí en Estados Unidos, que normalmente se repite la misma situación en donde pues nos venimos siguiendo a los esposos y muchas veces no podemos trabajar. Lo que yo les digo siempre es, no te puedes deslindar completamente de las finanzas de la casa, ni de entender cómo se mueve el dinero en tu casa, aunque tú no estés haciendo eso. Tienes que estar enterada de si estás cubierta, de dónde sale el dinero, de qué va a pasar si esto, de qué va a pasar si el otro, del presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso también eso me ayudó bastante a distraerme un poco de, bueno, no tengo nada que hacer, me voy a poner a... Literalmente yo abría un Excel y me ponía así, esto es para esto, eso es para lo otro, este mes se gastó tanto y ahí me pasaba 1 hora o 2 horas del día acomodando las cosas. Em, Porque también yo siempre he dicho que las mujeres somos multitask, o sea, tenemos muchas capacidades y podemos ser mamás y aparte también podemos hacer otras cosas, aunque no estemos generando ese ingreso, también el ser mamá está súper pesado. Yo jamás pensé que fuera a ser así de pesado, porque no solamente es la cansancio físico, es cansancio mental, es el vivirlo en mucha soledad también. Entonces, el tener tu mente ocupada sí es súper importante y más aún cuando estás en un país que no es el tuyo, lejos de tus amigas, lejos de tu familia, pueden entrar muchos pensamientos malos en tu mente y que te pueden hacer una jugada este, pues mala. Entonces sí Sí. tienes que tener tu mente súper ocupada y agarrarte de algo. Yo, por ejemplo, en mi caso fue el seguir estudiando y el meterme al club de tenis, por ejemplo. O sea, ahí yo agarraba, ok, bueno, ya en las noches me voy a ir a jugar, en las mañanas me voy a ir a jugar y eso me ayudó bastante. Simplemente un deporte y algo que te aporte a tu mente, algo físico y algo mental. Sí, pero es que
Los niños, digo, por más que los quieras, pues hay días que los quieres ahorcar, güey. O sea, ya es suficiente, güey. Lo quieres aventar, se lo avientas al papá y dices, güey, bye. O sea, necesito un espacio de X horas o X días de no digo, fíjate, yo tengo tres y de repente llego de la casa, las extraño un chorro, güey, y a la hora ya no las quiero ver, güey, ¿no? O sea, Claro, por supuesto. Sí, yo pero ayer tuve a Max aquí conmigo y estaba en una llamada haciendo una cita con una cliente y yo diciéndole muy seriamente, no, oye, mira, vamos a hacer esto y tus finanzas y es importante que no sé qué. Y al lado Max así de que, mami, 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 mami. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hago en esta situación? Lo quería ahorcar y decirle, cállate. y aparte no puedes, no le puedes gritar enfrente de la gente porque entonces quedas como mala mamá. Sí, no, claro que no, yo no voy a ser mala mamá aquí. Hijito, por favor, mira, entiende que estoy así por dentro. Oye, yo una vez estaba haciendo un en vivo en pandemia, que tenía pues, la oficina ahí en la casa. Y estaba haciendo un en vivo, estábamos hablando algo, ay, no me acuerdo, con una asesora de Guadalajara. Y de repente mi hija, la chiquita, me la dejó mi esposa, como que, ay, ya, o sea, ahí se va a quedar Ya contigo, se comporta. ya se comporta, no da lata. Pero todavía no sabía ir al baño. O sea, sí sabía ir al baño, pero no sabía pues, limpiarse, ¿no? Entonces, cada que iba al baño nos avisaba de que, papá, Tu popó. hija te va a matar en un futuro que veas este podcast. Me disculpo por adelantado. No, pues espérate, estoy en el en vivo y nada más escuchaba popó, popó hacia lo lejos, güey. En vivo, güey, en Instagram. Y yo así de que, no manches, de repente no me acuerdo. Ah, y tenía mi otra hija, la más grande, se supone que dijeron, aparte y te dejo a la otra, la más grande, cualquier cosa, pues, no, pues la otra con audífonos, con música en el cuarto, güey. Nunca escuchaba y hasta de repente ya salió y yo no mames, digo, última vez que me dejas a la niña, güey, cuando estoy trabajando, digo, no mames. Ahí en el en vivo grabado, popó, papá, popó. Pon el clip aquí después. Y me acuerdo que la chava, la señora con la que estaba platicando, güey, no se podía aguantar la risa, nada más estaba así sonriendo y yo. A la madre, y tienes que seguir hablando, concentrado en el tema que estás diciendo, muy profesional, y yo espero que en la grabación puedan quitarle el fondo de popó, popó. Sí, que eso sí, esto es un mensaje pues, a los papás que normalmente trabajan ellos y las mujeres se quedan con los hijos. No está fácil tampoco, o sea, no está fácil estar con un niño y controlarlo sin traumarlo. O No, yo, sea, yo prefiero como mil de, veces venirme a la oficina, güey, que quedarme en la casa cuidando a niños. de repente mi esposo me dice, bueno, pues mejor ya tú ponte a trabajar y yo me quedo aquí en la casa de tiempo completo. Y yo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? No sabe lo que dice, güey. Creo que puedas. No, 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 es complicadísimo. Yo, la neta, mil veces prefiero la oficina, prefiero que los clientes me digan que no, que me cuelguen el teléfono, prefiero aguantar todo el hate en redes sociales. Eso es mucho más sencillo que criar niños, güey, la neta. Claro, y sabes que siento que yo sí lo traía un poco en el subconsciente. Mi hermano tiene 4 hijos. Si estás viendo este podcast, wow. Bueno, no a mi hermano, a mi cuñada. 4 niños. Entonces, fue antes que yo tuviera al mío. Entonces, yo siento que en mi subconsciente yo decía, es que yo no voy a poder hacer eso. Por eso yo siempre decía, yo me voy a trabajar. Mi niño a la guardería y que allá se queden con ellos. Por eso te digo, siento que esto que viví fue un poco obligado a decir, tienes que vivir tu etapa de mamá, porque te vas a arrepentir después. Si no Claro. lo haces, te vas a arrepentir. Y yo creo, definitivamente yo no hubiera vivido esa etapa de mamá en Monterrey si no hubiera tomado la decisión de venirme para acá. Definitivamente no hubiera vivido esa etapa que híjole, la verdad es que es muy agridulce, pero siempre le gana más las cosas buenas a las cosas estresantes. Sí, De- sí, sí. Pero es complicado cuidar a un suicida 24 horas, ¿no? Que todo Claro. el pinche día están buscando formas de cómo lastimarse, güey. Y el mío no le tenía miedo a nada, no le tenía miedo a nada, o sea, se escapó de la escuela, del playground, se escapó, se fue corriendo a la avenida, o sea, él era muy extremo, porque mi mamá de repente me decía, bueno, pues déjalo tantito ahí viendo la tele y tú descansa un poco, y yo, mamá, es que Ojalá. no se queda viendo ahí la tele, o sea, está jalando cables, se está aventando cosas encima, o sea, sí, o sea, depende de cómo te toque.
del niño. Oye, y obviamente algo que te forzó a vivir esta maternidad, pues es que la ayuda es carísima en Estados Unidos, se te va la mitad del sueldo si contratas una niñera toda la semana. Em, Entre otras cosas, como la limpieza, como, ay, güey, un plomero es carísimo en Estados Unidos, muchas cosas. Ahora, cuéntanos un poquito la realidad de esto, ¿no? ¿Qué tan diferente es México y Estados Unidos? Porque uno en México está acostumbrado a, pues, tu seguro de gastos médicos, contratar una niñera, tener una muchacha que limpie la casa. Pues, en realidad, la parte laboral, no por nada hay tantas empresas gringas en México, porque la mano de obra es mucho más barata. Pues somos tercer mundo, y pues obviamente hay una diferencia muy grande. Pero ¿cuáles son las cosas que más, o las diferencias más marcadas que notas y de qué manera las pues, lidias con ellas? Pues mira, yo creo que una de las cosas principales es el cuidado de los niños. O sea, por ejemplo, las guarderías, las babysitters, los daycares, o sea, todo lo que tenga que ver con cuidar a los niños, eso aquí es muy, muy caro, muy caro. O sea, la realidad, pero es un problema que veo yo aquí en Estados Unidos, porque también es muy difícil es vivir en una familia con solamente un solo sueldo. Ok, Estás muy forzada a que a las mamás o los dos, ¿verdad? Tengan que trabajar. Pero la realidad es que se te va yo te diría un 50% de un sueldo en guarderías, en el cuidado de los niños. Y aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, la educación pública obligatoria empieza hasta los 5 años. Allá en México, desde los 3 años los puedes meter de perdido 4 horas, 5 horas al kinder, sí, sí, desde los 3 años. Es una alivianada el estar 4 o 5 horas de tu mañana libres para hacer cualquier cosa. Aquí no, aquí hasta los 5 años es cuando tú tienes oportunidad de mandarlos a la escuela sin pagar. correcto. Si quieres enviarlos a la escuela antes de los 5 años, te cuesta un dineral. Entonces, sí creo que aquí en Estados Unidos falta un poco eso de dar un poco más beneficios cuando tienes un dependiente menor de 5 años. Eso estaría increíble, porque es el cuidado de los niños, que eso está muy, muy caro, y en segunda es la limpieza de la casa. O sea, yo te diría, por ejemplo, allá en México, yo tenía a alguien que me iba a ayudar cada semana. Y te voy a decir, en ese momento eran como 600 pesos que yo le daba a la persona. Aquí en Estados Unidos, por un solo día, eh, depende de las horas, pero por ejemplo, 2, 3 horas, te cobran $300. Y nada más por tender las camas y barrer. No, No no la mames, voy yo, güey, gaste. voy yo te barro, güey. Sí, es que es increíble. Aquí, por ejemplo, las empresas de limpieza, normalmente eso es lo que hacen aquí las latinas y les va súper bien, ponen su empresa de limpieza, porque les va súper bien. Y aparte, si quieres que te laven los trastes, es algo extra. Si quieres que te laven la ropa, es extra. Si quieres que te limpien aquí, es extra. O sea, todo eso es súper bien pagado y en Monterrey la realidad es que no. En México la realidad es que no. Cero bien pagado eso. Y todos los trabajos de la casa también, como ahorita tú decías. O sea, ya, eso es muy barato. Aquí no. Un plomero, un electricista, si quieres instalar algo, eso es súper caro. Yo te diría que esas son las principales diferencias. Y obviamente también lo que yo vi mucho es en la cuestión de las comidas. Aquí es muy, muy caro. O sea, por ejemplo, todo lo que son vegetales, frutas, obviamente como son importados de México o de otras partes, son muy caras aquí. O sea, aquí el estar healthy, el estar saludable, te cuesta muchísimo dinero. Oye, espérate que pongan las tarifas del 25% No, en no, todo, ni güey. siquiera quiero tocar ese tema. Se van a No, querer venir a hacer el súper todos acá, güey. es que es lo que era el tema de discusión. O sea, ¿realmente a quién le van a afectar esas?
esos aranceles, esas tarifas arancelarias. Aquí, por ejemplo, hablando de Texas, aquí todo el mundo consume cosas de México. Esa es la realidad. Entonces, no, eso es otro tema completamente diferente, pero sí, sí es más cara obviamente la vida aquí. Esa es otra de las cosas que nosotros pensaríamos que el sueño americano, ay, qué padre, estoy ganando en dólares, me está yendo súper bien. Sí, pero también todo lo que gastas aquí es en dólares. Y una salida a un restaurante aquí, te gastas mínimo 200 300 dólares, así, normalito. Sí, Entonces, nada fancy, algo nada X. fancy, cero fancy. Más aquí en Austin está un poco más cara. También, por ejemplo, los bienes raíces, también es algo muy caro. O sea, con lo que te compras aquí una casa, allá en México te comprarías una mansión. Pero Ay, la cosa ya es no que nos quieres sí. presumir que acabas de comprar casa, ya sacaste el tema nomás, ¿no? Muy buen deal, por cierto, que conseguimos. Pero no, o sea, luego te pones a hacer comparaciones, porque luego por eso dicen que el que convierte no se divierte, pero te pones a hacer comparaciones y dices, qué cosas me estaría comprando allá en México aquí? Pero es parte de, o sea, pues aquí tienes una mejor calidad de vida definitivamente, en cuanto a educación. Te digo, si tienes hijos en cuanto a deportes, pues tú también estuviste acá practicando un deporte, sabes lo que Claro. es eso. Entonces, depende de qué es lo que tú quieras para ti, para tu familia. Yo te diría si el sueño americano es una realidad o no. Es que depende mucho de cada quien y depende mucho de lo que estés dispuesto a sacrificar. Y depende de qué sea más importante para ti o que tenga más peso. Y si quieres hacer ese sacrificio o no, porque por ejemplo, en mi caso yo todos los días me lo vivía en casa de mis papás, o sea, yo con mi familia somos todavía muy, muy pegados, pero anteriormente era de que yo me la pasaba ahí con ellos. Entonces eso fue el sacrificio más grande que yo tuve que tener, pero yo siempre en mi mente decía, bueno, en la generación de nuestra familia vamos a ser los primeros eh, que tomamos la decisión difícil, pero de aquí en adelante las futuras generaciones van a ser las que disfruten de esto. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros firmes en que sí vamos a hacer esto porque queremos un mejor futuro para los que vengan. Vale, súper bien. Qué bonita forma de pensarlo, que en realidad estás plantando un árbol ¿Sí? que la mayor parte de la sombra la va a disfrutar alguien más, ¿no? Sí, nosotros vamos a ser los que tomamos la decisión difícil, porque los demás van a disfrutar de eso, pero estamos seguros de que queremos hacerlo. Oye, y para las parejas, las personas que estén por emprender este viaje o que tengan la posibilidad, que estén coqueteando, pues de la misma forma, ¿no? Que tengan la posibilidad, la oportunidad profesional de mudarse a Estados Unidos y continuar allá sus vidas. ¿Qué le recomendarías? ¿Cuántos años tenían ustedes cuando se fueron a Estados Unidos? Eran un matrimonio joven. Sí, Bueno, siguen estamos. siendo, pero pues digo, más joven que ahorita. A ver, yo me casé a los 28. Teníamos 29 Gerardo y yo 28 me parece. Sí, pues un matrimonio muy joven, empezando. Para, para esas personas, esas parejas que están considerando la opción de irse a Estados Unidos, ¿qué consejos les darías en el tema financiero? O sea, ¿qué cosas tienen que prever para que no se lleven, pues no se agarren los dedos con la puerta, no se lleven sorpresas? Porque una vez que estás allá, pues ya estás y si no te preparaste financieramente para algo, pues lo vas a padecer. ¿Qué serían las previsiones que debe tomar una familia antes de irse? Pues mira, yo diría que realmente platiquen bien sobre las finanzas y de qué papel va a agarrar cada quien y que evalúen bastante la oferta que van a recibir aquí, que vean, por ejemplo, qué impuestos, qué tipo de impuestos van a pagar, porque en diferentes estados son diferentes impuestos. Entonces, si a ti te dan un sueldo en la oferta del trabajo, pues obviamente le tienes que quitar los impuestos estatales o federales que te tienen que quitar. Entonces es estudiar muy bien la oferta que te están haciendo y realmente por qué lo quieres hacer.
¿verdad? ¿Cuál es tu objetivo a perseguir en venirte para acá? Simplemente vivir la experiencia, el tal vez formar una familia aquí, el que tus hijos crezcan aquí. Primero definir muy bien el objetivo del por qué lo están haciendo. Si quieres solamente vivir la experiencia, pues bueno, eso es muy diferente a realmente si ya quieres vivir tu vida aquí. Ok. Pero principalmente si se cambian por aceptar una oferta de trabajo, pues que sí evalúen eh, cómo les va a afectar eso en sus finanzas, quién va a tomar el papel de cada quien, si uno va a poder trabajar y el otro no va a poder trabajar, qué es lo que vas a hacer si no puedes trabajar, en qué vas a hacer un proyecto de, bueno, durante ese tiempo que yo no pueda trabajar, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a perseguir. La verdad es que planear todo eso con anticipación les va a ayudar mucho. Aún así va a ser muy difícil. Aún así va a ser bastante difícil. Ahora hay muy de moda psicólogas que se dedican exclusivamente a procesos migratorios, a duelos Órale. migratorios, porque es un duelo. Si vives algo, Hoy te me congelaste. pero con esa mezcla, Te me congelaste, pero ya, eh, regresaste. ya. Me quedé en que es un duelo. Sí, realmente es un duelo que estás pasando y lo vives normalmente como cuando pierdes algo muy querido. Entonces, yo les diría, aunque tengan todo súper bien planeado, va a haber momentos en donde van a dudar siempre de si tomaron la decisión correcta o no. Y lo importante es que tengan de dónde agarrarse para decir, por eso estamos aquí y por eso lo hicimos. Y en el tema, por ejemplo, atención médica, la salud. ¿Qué es más conveniente? O sea, mantener su seguro de gastos médicos en México, contratar uno allá, porque sabes que es una pregunta que me han hecho. Hay muchos clientes míos, bueno, varios, no un chingo, pero sí suficientes como para que sea tema, que están viviendo actualmente en Estados Unidos. Me dicen, oye, mantengo mi seguro en México, me lo llevo para allá. No tienen claro si van a vivir toda su vida allá, pero por lo menos los próximos 10 años sí. Eh, ¿Cómo funciona el sistema de salud allá? Hablando pues, de Texas, que es donde estás, porque también sé que por estado va cambiando, ¿no? Mm. Sí, no cambia mucho, pero sí cambian ciertos programas a los que tienes acceso. Mira, yo digo que si realmente no piensan en que ya se van a quedar aquí, sí vale la pena obviamente mantener su seguro en México, sobre todo por cualquier tipo de emergencia médica que les pueda llegar a suceder, que al menos tengan cubierto eso, porque aquí la atención médica es súper cara, súper cara. O sea, aquí algo de urgencias que te fuiste a ocupar un cuartito en la sala de urgencias, ahí nada más por estar en el cuarto 3 horas, te echas fácil unos de $3,000 a $5,000, nada más por estar ahí. O sea, es carísimo, es muy, muy caro. Pero eso lo paga tu seguro, lo que Cuando les tienes seguro médico aquí, sí, Ok, ¿cómo funciona? Me imagino que ustedes tienen por parte del trabajo esa prestación. Eh, claro. en ese caso, cuéntanos una experiencia de algo que hayas tenido aquí en emergencia, si es que ha pasado, y de esos $5,000, ¿cuánto terminas pagando tú? Ah, bueno, teniendo el seguro aquí, gracias a Dios, sí, Gerardo tiene por parte de la empresa ese seguro. Esa vez nos salió Gracias al pagar, señor Musk. gracias al señor Musk, sí, no me le digan nada. El hombre más poderoso del Este, mundo. no nos metamos en esos temas porque ahorita están muy... Ya no sé ahora si decir dónde trabaja o no. Evito mis comentarios. No, aquí está el power. No, pero pronto poblaremos Marte. Ahí tiene otro proceso migratorio. Güey. Otro proceso migratorio, imagínate. Ay, no. Bueno, en ese caso, por ejemplo, hubo una ocasión en donde sí tuvimos que utilizar la emergencia, el cuarto de emergencias, y si yo vi la cuenta y eran alrededor de $4,000, y nosotros terminamos pagando como 150 más o menos, 150 $200 por ahí. O sea, Uh, la verdad es que cuando tienes un seguro, sí es una
Tú aquí tienes que venir con seguro, tienes que tener seguro. O sea, si ya te vas a estar aquí, tienes que tener seguro. O sea, no hay otra. Em, pero, pues obviamente no es tan barato el estar pagando por un seguro médico. Me imagino que no. Pero, pues lo necesitas. La realidad es que sí lo necesitas. Te sale más barato, aunque sea caro, te sale más barato el estar pagando tu seguro a que te pase algún tipo de emergencia más teniendo hijos y vayas al hospital, porque aparte el hospital te va a atender. El hospital no te va a decir que no. Y es más, te va a dejar ir sin que pagues, pero la bill te va a llegar a tu cuenta el día de mañana, a tu buzón el día de mañana. Oye, ¿y hay algún hack que tú puedas decir, oye, si vas a contratar un seguro de gastos médicos? Porque cuando te vas como empleado, pues tienes la prestación generalmente, ¿no? Pues digo, y si no, pues si revisen la propuesta laboral que les van a dar. Si tienen esa prestación, es un cambio de juego muy... Es otra onda tener o no tener esa prestación. Pero para la gente que, por ejemplo, se va, pero es empresario, tiene sus negocios y simplemente se va por una mejor calidad de vida, no por una oportunidad laboral, ¿cuál sería el hack para contratar un seguro de gastos médicos que no te deje en la calle? Porque hay cosas carísimas. ¿Sí? Hay diferentes tipos de seguros de gastos médicos aquí. Yo no me especializo en seguros de gastos médicos, tengo la licencia, pero no me especializo en eso. Hay diferentes tipos de seguros. Hay algunos que son más accesibles, pero eso es un poco parecido en México, pero tú puedes ir solamente a ciertas gama de hospitales o con ciertos doctores, ¿verdad? Ya depende, pues depende realmente de cuánto tiempo vayas a estar aquí, de si eres saludable o no, si te consideras saludable o no, de si a lo mejor solamente quieres cubrir algún tipo de emergencia, va a depender mucho de qué es lo que necesites. A ¿Mm? lo mejor si realmente no te quieres amarrar con ese seguro de gastos médicos, pues entonces crea un fondo de emergencias médicas tuyo. O sea, que no tenga algo que ver con un seguro médico, pero sí algo que digas, bueno, este dinero está solamente destinado a atención médica. Sí hay algún tipo de plan así, pero tienes que tener ciertos requisitos para poder cumplirlo. Ok. Eh, pero hack en realidad, pues no, el único hack es decirles, compren su seguro de gastos médicos. Fíjate, Compren tengo un cliente que me lo compartió así. Empresario, maneja su empresa desde Estados Unidos. Va a mantener su seguro de gastos médicos en México. Y me dijo, compré un segurito acá que tiene como que atención muy básica porque cuando haya una emergencia, pues me voy a llevar a mi familia a México a atender. Obviamente tiene sus riesgos porque a lo mejor la emergencia necesita atención inmediata y no te van a dar chance de contratar una ambulancia aérea para traértelo. Pero bueno, estás cubierto hasta cierta parte. Tiene sus riesgos porque pues, te da un pinche paro cardíaco, güey, pues el segurito que compraste se va a volar por mucho y como tú dices, mucha gente no lo sabe, pero en México, si tú no pagas, si tú no demuestras que tienes un seguro o que tienes la solvencia, si no haces un depósito al hospital, no te van a atender, te van a dejar morir, porque así es la ley en México. En Estados Unidos es muy distinto. Allá primero te atienden, hacen todo lo posible para salvar tu vida. Si necesitan volarte a Boston, porque allá está el especialista, la máquina para que te arreglen el corazón, no te van a preguntar, te van a volar. Y ya cuando estés sano, te va a llegar Estás. la cuenta. Oye, debes $3 millones en atención médica. Qué bueno que ya vivió, porque necesamos que viva para Sí, generar. güey. Y te va a dar otro paro cardíaco, güey, cuando llegue. Va a decir, no, 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 ya no. Ya debe 6 millones, señora. Ya van 2 paros cardíacos que la tenemos y se te va la vida. Sí, claro. Sí, tengo muchas amigas que hay ciertos procedimientos que se hacen y es, aunque tengas seguro de gastos médicos aquí, es mucho más barato írtelo a hacer a México. Aquí sobre todo son o sea, lo que debes aprovechar aquí con el seguro que tengas son todas las cosas de prevención. Aquí es muchos, programas de prevención. Tienes tu check-up anual sin costo al año, las visitas a los doctores, por ejemplo, tienen un copago de 10, $20, o sea, esas visitas recurrentes que son más de prevención
son baratas, son accesibles. Pero ya cuando tienes un problema más grande, que la realidad es que aquí en Estados Unidos sí hay un problema fuerte en cuanto a salud, sobre todo, es una cadenita, porque si quieres comer algo saludable, algo healthy, es caro. Muy. Entonces aquí te vas a los congeladores y te compras hot dogs y te compras todo congelado, te vas al McDonald's y te cuesta $3 la hamburguesa, o sea, todo eso aquí en Estados Unidos es muy accesible, ese tipo de comida. Pero entonces la gente está enferma y por eso la salud es tan cara, porque no tienen tanto esa cultura de prevención. Entonces, todo lo que sea con prevención aquí en Estados Unidos es accesible. Ya cuando es un padecimiento, ahí es donde sí es caro, porque aquí es diferente en Estados Unidos. No sé por qué lo hacen así, pero los seguros te cubren por ciertos tipos de padecimientos. No es allá como en México que, bueno, yo tengo mi seguro y tengo hasta tanto para gastar y entonces el deducible y te cubren varios padecimientos. Aquí no, aquí tienes que ser, bueno, específicamente quiero que me cubra cáncer, específicamente quiero que me cubra tal, específicamente quiero que me cubra tal. Ok, Está raro porque ¿cómo voy a saber yo qué me va a dar, verdad? claro. Entonces, definitivamente aquí es más, tienes que prevenir y tienes que estar saludable y tienes que comer saludable. No Hacer hay más, ejercicio. ¿verdad? Ya depende tú si le quieras invertir más a comer saludable y hacer ejercicio o invertir más pues a la atención médica que me va a dar después de que me coma la hamburguesa de McDonald's, ¿verdad? Em, Que y por escoger tú eso, difícil. sí, eso es algo difícil, ¿dónde quieres ponerlo, verdad? Pero sí, por eso en ciertos padecimientos o ciertos estudios, aunque tú tengas un seguro aquí, a veces no te lo va a cubrir y a veces sí es más barato irte a atender a México. Por eso yo les diría, si tienen la posibilidad de seguir pagando su seguro de gastos médicos en México, síganlo haciendo. Adelante. Súper bien. Oye, Scar, pues muchísimas gracias. Ya para terminar, porque sé que te estoy robando mucho tiempo, pero pues la verdad es que podemos platicar hasta otras 2 horas fácilmente. Si tuviéramos aquí un tequilita, pues todavía más. Ya es viernes, ya se antoja. Eh, pero antes de terminar, quiero que nos ayudes con la última sección del podcast que se llama Mis tres pepitas de oro, donde te hago tres preguntas. No hay una respuesta correcta, es lo que salga de tu corazón. En este caso son como cuatro preguntas porque agregué una, pero son cosas personales que te digo, no hay una respuesta correcta o no, simplemente que nos compartas tus impresiones sobre estos puntos. No te adelanto más. Ahí te van las tres Ok, pepitas. a ver, Compárteme, Scar, una decisión financiera que definitivamente volverías a tomar si te estuvieras mudando a Estados Unidos en este momento. tener mi fondo de emergencia de mínimo 5 meses. ¿Ok? Ahora, compárteme una decisión financiera que definitivamente no volverías a tomar si te estuvieras mudando a Estados Unidos en este momento. Este, tener un hijo. Oye, es una de las decisiones financieras más importantes de la vida. Yo me hubiera esperado más, la verdad. Definitivamente, es que parece que no, pero pues es una salida de dinero que va increciendo por los próximos 25 años, ¿no? Si tienes suerte, ¿no? Porque a veces tengo amigos que hasta los 38 estuvieron en casa de sus papás, ¿no? Y es que aparte, una cosa es el, la palabra Estados Unidos. Cuando estás aquí en Estados Unidos sí es mucho más caro tener ese hijo. Cuando eres migrante y no tienes familia aquí, eso representa un gasto muy cañón. Todo es más caro en Estados Unidos. Sí, ¿no? Menos las garnachas. Este, bien. Ahora, ¿tienes idea de dónde vas a vivir en tu etapa de retiro? ¿Ya lo definieron? Sí. ¿Dónde, güey? De que Sí, sí. pero no les voy a decir mi secreto. Citas al... no, sí tenemos ya un plan aquí de retiro y mi esposo tiene varias stocks de la empresa en donde está. Y si todo pinta bien, eh, de ahí va a salir para nuestro retiro.
Ok, pero Esas dos combinaciones. ¿están pensando en quedarse en Estados Unidos o piensan regresarse a México a retirarse? No, nos vamos a quedar aquí. ¿Sí? Vamos a estar, sí pensamos tener una casa en México, en Monterrey, para ir a pasar temporadas allá, pero definitivamente nuestra vida la vamos a hacer aquí, en Estados Unidos. Súper bien. Ahora ya por último, ¿te acuerdas cuando tenías 20 años? Sí, sí. Sí, sí. Visualiza esa chica de 20 años con los sueños, los planes, lo que te preocupaba en ese momento, las canciones que escuchabas a lo mejor a los 20 años. ¿Qué eran tus mayores preocupaciones en ese momento? Ahora, si pudieras escribirle una carta a esa Scar de 20 años, ¿qué le dirías? Ay, no, ya me hiciste llorar, ¿qué onda? Este, pues le diría que va a ser difícil, pero vamos a estar en donde queremos estar, que lo vamos a lograr, que lo Una carta estamos. muy corta. Es que si me pongo a decir más, voy a empezar así con la lágrima, porque justamente hace poco estaba pensando en eso. Siempre pensamos mucho en eso, Gerardo y yo. La primera vez que pisamos así el suelo de Alabama, de Auburn, yo le decía, ¿tú te imaginaste cuando nos conocimos que tú y yo íbamos a estar aquí con un niño de 6 meses pisando el suelo de Alabama? ¿Tú te imaginaste que íbamos a estar aquí tú y yo juntos? Porque me acuerdo muy bien en el momento en el que él llegó, yo estaba en recepción, él llegó y la primera vez que nos vimos fue de wow, o sea, ok, como que toda nuestra futuro pasó por enfrente de nosotros. Entonces sí fue, cuando estábamos ahí, es algo muy crazy de pensar porque tú te imaginaste que íbamos a estar viviendo esto y me dice, no, definitivamente, no me imaginé que íbamos a estar aquí, sí me imaginé que iba a ser contigo y yo, ay, ok. Em, Jota. Sí, cosita, pero yo creo que en esa etapa tienes tantos sueños, tantas ilusiones, las cosas se te hacen muy fáciles de alcanzar. Bueno, a mí en ese momento yo tenía demasiadas ambiciones, demasiadas planes, demasiados sueños y yo me sentía súper poderosa de que podía cumplir todo. No estaba un poco consciente de los obstáculos y las situaciones difíciles que tenía que enfrentar para llegar a cumplir esas cosas. Que yo ahorita me considero que estoy a la mitad, todavía no estoy donde quisiera estar. Pero yo creo que a la Scarlett de 20 años le diría, eh, vamos por buen camino, va a ser difícil, van a cambiar, muchas cosas no son como tú piensas, eh, pero vamos a llegar ahí. Súper bien. La verdad es que sí tienes mucha razón. Uno no se imagina por dónde, por dónde nos va a llevar la vida, ¿no? Igualmente, yo lo he platicado con mi esposa y digo, güey, yo que estoy viviendo en Hermosillo, ni conocí Hermosillo, güey. Me explico, hace poco más de 15 años en la vida había venido a Hermosillo y ahora resulta que me encanta vivir aquí. Estoy casado con 3 hijas, puta, güey. Si lo hubiera pensado hace 20 años, seguramente te diría que no es cierto, que voy a estar fuera de la ciudad de los palacios, de la Ciudad de México, de la Gran Tenochtitlán, muy lejos. Pero bueno, así es la vida y quién sabe qué es lo que nos va a deparar, perdón, en los próximos 20 años, pero lo que sí es que pues hay que disfrutarla, disfrutar el camino, es emocionante y también creo que con el paso del tiempo vamos aprendiendo que a pesar de que siempre es emocionante y retadora, pues no siempre va a ser fácil y no todo, el estar feliz, alegre todo el tiempo, en realidad eso es una utopía que no existe. Si estás feliz y alegre todo el tiempo, necesitas medicarte, güey, porque no es normal, güey. Eres Necesitas ir capaz. necesitas ir al psicólogo porque seguramente tienes algún pedo. Pero en fin, Scar, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, tu historia. Estoy seguro que a muchas personas que escuchen esto se van a identificar contigo, te van a, eh, te van a tomar como ejemplo, como referencia, porque así como ustedes estuvieron hace 5 o 7 años, pues seguramente hay muchas parejas que están en esa incertidumbre. O hay unas que ya están en Estados Unidos y están igual perdidas como tú estabas hace algún tiempo.
No digo que ya no lo estés porque nunca tenemos todas las respuestas, pero pues vas avanzando y evolucionando poco a poco. Toda la gente que esté en Austin, si quieren un agente de seguros de habla hispana, muy buena onda, con experiencia, con capacidades técnicas no solamente para los seguros, sino para las inversiones bursátiles, también con conocimiento, porque ese torito que está allá atrás, que ven, no es gratis, ¿verdad? Que compartimos, acá está Aquí el está mío, tuyo. acá está el mío, precisamente por eso somos colegas. Pero bueno, muchísimas gracias de nuevo por el tiempo y por compartir la historia. La verdad es que te lo agradezco muchísimo. A mí me encantó y espero que no sea la última vez que nos compartes algo de tu vida y de tu trabajo. No, pues muchas gracias. Gracias a ti, Serge, por invitarme. La verdad es que la pasé súper bien. Y nada, pues a las personas que están en este proceso, simplemente yo les diría, acuérdate de por qué estás aquí, agárrate a ese objetivo y no siempre va a ser así. Bueno, y mis estimados futuros viejitos millonarios, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima emisión de su podcast favorito, Futuros Viejitos Millonarios. Podemos poner música de Eminem para salir. Real talk. Real talk.